Porque primero, yo tengo que vivir mi unidad. Si en la vida diaria me cuesta, es porque yo vivo la vida como difícil, como hostil, y todo eso me genera miedo. Y cada vez que siento miedo, me repliego en mis mecanismos infantiles de defensa. El gozo es el resultado de vivir la unidad. No es el resultado de que las cosas me vayan bien a mí y de que pueda tener una relación amable o divertida. Esto sería el gozo en la vida corriente, ¿no? Acá estamos hablando del gozo a nivel superior. La creencia, que es donde estamos instalados, varía con el tiempo. Toda creencia varía. Pero lo que yo soy, esencialmente, no varía, no cambia. Yo soy realmente ese fondo, esa plenitud. Entonces me tengo que vivir desde ahí. Si yo me creo mis creencias, vieron que en este asunto de creer es bastante complicado, porque no podemos hacer la sutil diferenciación, ¿no?, entre lo que es creer y lo que es saber, conocer. Si yo me vivo desde el fondo, entonces no hay creencias. Ahora, si yo me creo mis creencias, yo creo de creer, ¿no? No puedo vivir esa unidad. El fondo lo vamos a ver en el momento en que yo me esté dando cuenta de que me doy cuenta de lo que veo. Porque solo me puedo dar cuenta, que me doy cuenta desde ese fondo. O sea, al tomar plena conciencia de algo es el medio para pasar a otra cosa. No puedo tomar conciencia plena de algo si no lo miro desde otro sitio. Yo tengo la sensación, dice esta persona, de estar como situada en la forma. Y también siento el fondo, pero entre una cosa y la otra siento como un vacío que me traga. Eso es porque lo estás haciendo a través de tu mente. Y el fondo se hace a través del sentir. Busca el fondo de tu mente. No pases directamente de la forma de tu mente al fondo del sentir, porque esto es como un salto. Y eso es lo que te da la sensación de sentir un vacío, ¿no? En realidad el vacío no existe. El vacío existe si yo intento pasar directamente a mi fondo afectivo. El problema de la mente hay que solucionarlo en la mente. Si yo no tuviera una mente rígida, esto no pasaría. Por eso primero tengo que ir al fondo de la mente. ¿Cuál es el fondo de la mente? ¿Qué es lo que me permite percibirme a mí misma como forma? Entonces la persona le dice, yo siento como que hubiera algo rígido, como si la percepción procediera de un estado de rigidez. Bueno, cuando soy consciente de una rigidez, la aflojo. Al ser consciente de una rigidez, puedo acentuarla conscientemente y luego aflojarla del todo, conscientemente. Eso no impide que luego lo trabajes también en lo afectivo. El problema que tenemos de la identificación con las formas hay que solucionarlo en la mente para no formar esta dualidad contrapuesta, ¿no? Hay que descubrir este funcionamiento sentimiento-mente. Este fondo lo voy a captar en el momento en que yo esté siendo consciente de la forma que veo, cuando sea consciente de que estoy rígido. Me tengo que dar cuenta. ¿Qué pasa? La mente nuestra, percibe dualidades, percibe opuestos. Es así como vemos el mundo, ¿no? Pero percibir la mente como inteligencia, ¿no? No es algo que estemos habituados. Yo puedo percibir la mente como masa, como sustancia, y la mente como expresión de la inteligencia. Entonces, cuando estamos en este asunto de que estamos cerrados, o nos cuesta abrirnos mentalmente, o sea, se puede solucionar
por dos vías. O bien descubriendo que esta rigidez es una forma de algo existente en el cuerpo de la mente. Entonces, poniendo atención a ese algo, automáticamente se afloja a la crispación sobre la forma. Porque cuando estoy con la mente cerrada, por lo general mi cuerpo se pone rígido y tenso, ¿no? Me doy cuenta. Al darme cuenta puedo aflojar. Si yo no me doy cuenta, no puedo hacer el gesto de aflojar. Esta parte de este aspecto de inteligencia de la mente se puede hacer pasando al significado, ¿no? ¿Qué significado tiene esta rigidez? Esta rigidez es solo una parte minúscula de la inteligencia. Entonces paso de lo particular a lo general. Y ahí suelto lo particular y paso a lo general. Si la otra persona está cerrada, a mí no me tiene que importar. Es asunto de la otra persona. Pero sí me tiene que importar cómo yo veo a esa otra persona. O sea, cómo estoy funcionando yo. Y a mí no me tiene que importar que la otra persona esté cerrada. O que no sé, cómo esté. Porque si yo estoy pendiente de cómo está el otro, que es lo que hacemos en las relaciones, decirme cómo me miró, qué me dijo, qué gesto hizo, bueno, terminamos en una actitud infantil. Y digo, tú te enfadas conmigo, yo me enfado contigo. Ahora no te hablo más. ¿Ya? ¿Ya? El hecho es que yo tengo que vivir lo que soy por lo que soy. No para que la otra persona cambie o no cambie. Porque la espiritualidad hoy en día está muy basada en eso. Yo ahora que estoy trabajando en mi mente, en mi espiritualidad, todas las personas a mi alrededor van a ser como perritos dulces y tiernos. No. El propósito tiene que estar en que yo tengo que vivir lo que soy, porque lo soy. No para que el otro haga nada. Si yo dependo de otra persona, me cierro. La dependencia o la no dependencia es algo que lo creo yo, no la otra persona. Si se produce una apertura automática, aunque sea positiva, sigue siendo un automatismo. El problema es que yo deje de ser yo, que es lo que nos pasa cada rato. En la medida en que yo me doy cuenta de lo que me ocurre a mí, estoy despierta. Y no se trata de que despierto que esté vivaracha, activa, no. Sino estar lúcido, consciente. Se trata de una conciencia profunda. No hay que confundir el centrarse con otra cosa. Centrarse es estar en el centro. Este trabajo se consigue, ¿no? Los rasgos más indicadores, ¿no? Que se va consiguiendo este centramiento son la autenticidad, la disponibilidad y la independencia. Cuando empiezo a darme cuenta que estoy más dispuesto, que me siento más yo y que me siento más independiente, es que estoy centrado. Porque uno se siente más auténtico que nunca, ¿no? Siento una conciencia más profunda y evidente de uno mismo. Me siento más libre para hacer o no hacer lo que convenga. ¿No? Puedo ir en cualquier dirección y estoy bien. Y me siento más independiente de las situaciones y personas. Las cosas ya no me afectan. Las veo, las manejo, porque no estoy viviendo en la superficie de las cosas. Ya no estoy amarrado, aferrado a las cosas. Los problemas aparecen en la mente, pero no son todos de la mente. La mente, en realidad, tiene pocos problemas. Vive muchos, pero no son los propios de la mente, sino que lo que vive son todos los deseos, los miedos que hay dentro, y todo eso viene del famoso mundo emocional. En el centramiento, al empezar por lo vital,
y luego ascender por la zona emocional y llegar a la mental, vamos a descubrir que la mente queda más tranquila. Entonces vamos a estar más centrados y estar en la mente va a ser más fácil. Pero si yo pretendo ir a la mente y centrar la mente por las buenas, o sea, como a la fuerza, no voy a poder, ¿no? Tengo que acallar mi mente se tiene que quedar callada, no lo vamos a conseguir. Y centrarse no quiere decir inmovilizarla la mente. Quiere decir que uno está sin pensar nada. Es como imaginarme que es una cosa forzosa. Si yo imaginara que centrarme es como estar duro, así, ¿no? No. No es como estar, por ejemplo, aguantando la respiración, tampoco. Estar centrado es que uno esté aposentado en su centro y que desde ahí sea libre para ver, para pensar, para dejar de pensar, para soñar, para lo que uno le dé la gana. Esta disponibilidad no es fácil, por eso hay que empezar por lo más elemental. Nosotros somos algo así como una olla a presión, en la que hay un montón de cosas hirviendo. Claro. Cuando esa presión pasa por arriba, es la mente la que la recibe, y en un momento dado tiene ideas de esto, ideas de lo otro, de lo de más allá. Pero la fuerza de estas ideas no está en ellas, en las mismas ideas, sino en lo que hay abajo. Por eso hay que empezar por lo que es más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? La respiración. Bien, la respiración nos sirve para ahondar en la conciencia. Luego voy a poder pasar a lo afectivo y a lo mental. Bien. El gran secreto de controlar la mente es que nos sintamos bien. Yo solo puedo controlar mi mente si me siento bien. Yo quiero controlar mi mente para sentirme bien. Fíjense en qué hacemos eso. Cuando yo me encuentro bien, es como si la mente estuviera sin trabajo. Entonces la puedo dirigir hacia donde quiero. Es como el afecto. Cuando yo pongo mi afecto y pongo mi atención en eso que yo quiero poner mi afecto, ¿no? La mente me sigue en mi afecto, sin esfuerzo. Y logramos la atención en la medida en que hallamos una satisfacción en aquello que estamos mirando. La mente está encandilada y pasa el tiempo sin que uno se dé cuenta. ¿Bien? Así que hay que enseñarle a la mente a situarse donde uno quiera, con independencia de todo lo demás.